¿Qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 23 de marzo, décimo día del paro del transporte, y las grandes empresas de alimentación ya advierten del riesgo de desabastecimiento real de algunos productos si no se soluciona esta crisis de una forma inmediata. Silvia, buenos días. Muy buenos días, Marc. Sí, el Gobierno insiste en que las medidas se aprobarán el próximo martes, una vez que se celebre el Consejo Europeo de mañana y de pasado en Bruselas. Los convocantes acusan al Ejecutivo de no hacer nada, siguen movilizándose. Daniel Vázquez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el Parque Logístico Barral, en San Fernando de Henares, y desde aquí, en los últimos 9 días, ha salido una marcha de transportistas reclamando una subida, medidas para paliar esa subida en el precio de los carburantes. Pero la noticia es que hoy aquí la situación es de máxima tranquilidad. Apenas hay movimiento y esto puede significar que ha aumentado el seguimiento de la huelga, porque la protesta se ha extendido. 3 asociaciones que negocian con el Gobierno, entre ellas Fenadismer, la segunda mayor patronal del sector, apoyan y secundan este paro indefinido de los transportistas. Hoy se movilizan sindicatos y asociaciones de autónomos y consumidores. Lo comentaremos con Pepe Álvarez, el líder de la UGT. El Gobierno seguirá buscando también, sin éxito de momento, apoyo a sus medidas. Será el tema central de la sesión de control del Gobierno. Las preguntas al presidente las veremos como todos los miércoles aquí en el programa. Seguro que en esa sesión de control también habrá referencias al Sáhara. El País filtra hoy la carta enviada por Sánchez a Marruecos, donde apuesta por el proyecto de autonomía dentro, eso sí, dice, del marco de Naciones Unidas. Hoy el presidente viaja a Ceuta y Melilla. Conversaremos con Juan Jesús Vivas, el presidente ceutí. Y mañana se cumplirá un mes de la guerra en Ucrania. Las grandes ciudades resisten al constante asedio del ejército ruso, que sigue sin avanzar posiciones. Hace poco más de 2 horas ya ha finalizado el toque de queda en Kiev. Aquí en casa hay más datos sobre el caso de Jessica, la chica de Pontevedra que murió tras ser arrollada con el coche supuestamente por su agresor. Él insiste en que fue un accidente, que no hubo ninguna intencionalidad, pero lo cierto es que la Guardia Civil está estudiando si hubo premeditación y si la acusación debería ser de asesinato y no de homicidio. Según publica hoy La Voz de Galicia, Jessica pudo haber soportado el acoso de este amigo de la familia desde hacía más de 15 años. Fíjense, pasó media vida intentando evitarle. Hoy amanecemos de nuevo pendientes de las lluvias. Martín, muy buenos días. Buenos días, Silvia. La borrasca nos deja hoy muchísima precipitación. Otra vez, en algunos casos, puede ser torrencial, puede dejarnos inundaciones, sobre todo en áreas del sur de Andalucía. Fijaos que los núcleos son muy activos ahora mismo sobre Málaga, lo han sido sobre Cádiz. Y atención ahora mismo porque llueve, diluvia en Almería, en Murcia. También, atención, Huelva, sigue llegando bandas de precipitación. Hay más de 60 litros en áreas elevadas de Cádiz, en Lomas de Cámara, también cantidades importantes en Sierra Bermeja, en Málaga, y también llueve en Melilla, 19 litros, pero atención porque los datos de Almería los iremos actualizando, van a cambiar, va a haber acumulaciones aquí muy importantes, también en Murcia, llueve en Galicia, sobre todo las precipitaciones más intensas llegan desde el sur, y ahora esperamos que continúen en esos sectores del sur peninsular, y además con calima, por lo tanto podría ser lluvia de barro en muchos casos del sur peninsular. Atención a las acumulaciones, insisto, hay aviso naranja en Málaga, en Almería, y avisos amarillos en gran parte de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, también sur de Cataluña, de Aragón, en Ceuta, y avisos por nevadas en el sistema central. Aunque la cota es elevada, las acumulaciones de nieve también serán importantes. Tormentas en el suroeste de la península y viento intenso con esta borrasca también en muchas zonas. Hay avisos amarillos en Castilla-La Mancha, Málaga, en Navarra, y por oleaje avisos también en el Mediterráneo. Ya tenemos aquí las portadas. Durante los últimos días, durante las últimas semanas, prácticamente monopolizadas por lo que está pasando en Ucrania. Hoy hay cierto cambio porque la gran mayoría de portadas se dedican ya a los problemas que hay en el sector del transporte, también algunos problemas de desabastecimiento que vemos, por ejemplo, en esta fotografía de algunos supermercados. Así que así están las cosas, pero también siguen obviamente muy pendientes los periódicos de lo que está pasando en Ucrania, con ese asedio a las grandes ciudades y también con ese dato que aporta La Vanguardia de lo que podrían ser hasta 10.000 bajas en el ejército ruso. Alguna cosa más en el país, esa carta que decíamos de Pedro Sánchez a Marruecos, reconociendo que puede ser un buen plan el de la autonomía para el Sáhara. En El Mundo nos cuentan que el núcleo duro de la Unión Europea frena el plan de Sánchez para el gas, al que definirían, según este periódico, como un Don Quijote. En ABC hacen una conclusión de un poco del panorama político actual. Los paros y el Sáhara desbordan al gobierno y La Razón, Feijóo acoge a Aznar, Rajoy y Casado en el Congreso del próximo 1 de abril, Congreso Nacional del Partido Popular. Fátima Iglesias, ¿qué tal? Buenos días. García, ¿qué tal? Buenos Juan días. Fernández Miranda, Hola, Gemma ¿qué tal? Robles, Buenas. ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a la primera mesa de análisis de la hora de la 1. Hoy arrancamos con ese 10º día de paro en los transportes. Desde ayer con más organizaciones sumándose a la convocatoria. No les convence el plan de ayudas que ha avanzado poco, pero ha avanzado el Gobierno.
y que se plantea limitar la subida del precio de los carburantes, aunque a la espera de lo que se decida mañana y pasado en Europa. Mientras tanto, el paro afecta ya a la cadena de suministro y a la industria agroalimentaria. Volvemos a San Fernando de Henares, donde sigue nuestro compañero Daniel Vázquez. Hola, Daniel. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues como os decía, desde aquí, en los últimos 9 días de forma consecutiva han salido marchas de transportistas reivindicando medidas para paliar esa subida en el precio de los carburantes. Pero la noticia hoy es que aquí hay muy poco movimiento, hay mucha tranquilidad y esto puede significar que haya aumentado el seguimiento de este paro indefinido porque se han sumado nuevas asociaciones, 3 asociaciones ya que están negociando con el gobierno, entre ellas Fenadismer, es la segunda patronal más importante del sector, la mayor en tamaño, y todo esto tras las medidas acordadas entre Gobierno y el Comité Nacional de Transportes. Medidas, dicen estas organizaciones, que se tienen que concretar como esos 500 millones de euros en ayudas al sector. Mientras tanto, siguen las consecuencias del paro para sectores y empresas. La industria agroalimentaria pide medidas urgentes, alerta de su situación, y a las empresas que ya han parado temporalmente su actividad, hoy podría sumarse una nueva, Danone, con 7 plantas en España y 2.000 trabajadores. Bueno, pues por un lado tenemos los transportistas, la gente del campo que vemos también manifestándose el domingo en Madrid y que se han sumado los tractores a algunas manifestaciones de los transportistas. Y en Barcelona son los taxistas quienes se suman también a esta protesta. Han convocado hoy una concentración para protestar por el precio del carburante. Marcharán desde el aeropuerto hasta el Parlamento de Cataluña y han invitado a sumarse también a los transportistas. En la terminal del aeropuerto del Prat está Clara Sedano. Hola, Clara, buenos días. Hola, buenos días. Sí, los taxistas salen hoy a la calle para protestar por el elevado precio del carburante. Es una movilización que va a empezar sobre las 10 de la mañana, pero como ven, y hay taxistas aquí en esta T1 preparados para esta movilización. Va a ser una marcha lenta que va a recorrer las principales calles de la ciudad de Barcelona hasta el Parlament, donde está previsto que se reúnan representantes del taxi con portavoces de los grupos parlamentarios. Los taxistas nos aseguran que quieren dar servicio a la ciudadanía, pero que ahora mismo la situación es insostenible y piden ayudas para el sector. Una movilización, como decimos, que va a empezar sobre las 10 de la mañana y donde se espera que además de los taxistas se una a esta marcha lenta también los transportistas y los agricultores. Bueno, pues arranca una nueva jornada de movilizaciones. Las principales organizaciones del sector agroalimentario advirtieron ayer de la posible falta de suministro si el paro no finaliza. Los problemas llegan ya sobre todo a muchos supermercados, donde faltan productos como la leche, el aceite de girasol. Parece que en los mercados hay menos problemas. Vamos a ver cómo está en un mercado de productos frescos en Madrid, en el mercado de las Águilas. Pablo Ramos, buenos días. Buenos días, pues este mercado está a punto de abrir y aquí no es que haya grandes problemas de desabastecimiento, como podéis ver en la imagen, al menos no de productos frescos, no hay problemas con el pescado. Estamos con José Antonio, que es el propietario de esta pescadería. No hay problemas de desabastecimiento, pero sí con algunos productos concretos, ¿no? Hombre, la verdad que sin género no estamos, pero sí es cierto que algún artículo sí está fallando. La verdad, lo que es el menudo, lo que es boquerón, sardina, parrocha y tal, sí está fallando, y algún artículo en particular, pero vamos, sin género de momento no estamos aquí en Madrid. ¿Sobre los precios se están elevando? Bueno, no es una cosa exagerada los precios de los géneros que hay. Evidentemente, de lo que no hay, pues cuando viene cosas con cuentagotas, como ahora mismo tengo ahí una caja de boquerones, pues no es normal que vayan a 12 euros como van hoy. Pero vamos, sí se notan, un poquito ahí en esas cosas sí se notan. Muchas gracias. Bueno, recordamos también que las cofradías de pescadores llevan desde el lunes sin salir a faenar, precisamente en señal de protesta por esa subida de los precios de los carburantes que está afectando directamente al sector de transportes y que en algunas ocasiones está haciendo que el producto esté parado en esas zonas pesqueras, que se esté pudriendo porque no hay camiones que lo transporten, aunque en general en los mercados de abastos no notamos un desabastecimiento generalizado. Pedro Sánchez intentará volver de Bruselas con un plan nacional claro para luchar contra todo esto que está pasando. La ministra de Transportes ha hablado de alguna limitación en la subida de los carburantes. A ver el viernes. Parados estamos mal, andando estamos mal, pues a esperar lo que dice el gobierno. Las redes están en el puerto y el 70% de los barcos. Este campo no plantó tomate por la sequía, optaron por la col, hectáreas de col.
y nadie viene a por ella. Nada, se queda en el campo, se tira. La otra cara de la moneda también es cruz. Un camionero explica por qué no recoge nada. Ya ni tenemos para comer, no sabemos qué va a pasar con nosotros, con nuestra jubilación. Hay compañeros que pues no llegan ni a la jubilación, se mueren encima de un camión. Una plataforma de transportistas ha puesto en pie a 90.000 pequeñas y medianas empresas. El gobierno insistió ayer en que no negociará con ellos. Y en cambio están intentando negociar con nuestras propias patronales soluciones que luego al final se demuestran que son unos repartos de dinero que no llegan nunca a nuestros bolsillos. ¿Cómo les va a llegar el dinero a sus bolsillos para paliar esta situación? Y es que seguimos sin poder explicarlo. Por eso su asociación y dos más que no estaban en huelga se suman. Ya está parado el 65% del transporte. El paro de los transportistas ha pasado de ser un conflicto laboral a una cuestión de Estado. Es imprescindible, por un lado, que el Gobierno acelere y tome medidas concretas de apoyo al sector del transporte. Y en segundo lugar, también hay que apelar a la responsabilidad de los convocantes de este paro. De todas formas, queremos apelar también a la calma y a la tranquilidad de los consumidores. Danone, Calvo, Heineken, Nestlé, Cuétara están al límite de cerrar su producción. A la construcción ya le faltan materiales. SEAT y Ford harán ERTES. El gobierno pone 500 millones para aliviar el precio del gasoil para profesionales. Es miseria, son migajas. Si el cálculo sale a unos 4 céntimos por litro. Sigue el paro. Los piquetes han funcionado. Este en el puerto de Barcelona. A este señor le vamos a informar correctamente del paro y les dejamos descargar y salen en plancha. También les dicen que por aquí no, que se den la vuelta a todo el puerto para que vean, es un literal lo que es gastar gasoil. Ha llegado un 3% de los camiones habituales. Feijóo aporta un remedio. Que nos ayude el ejército. Bueno, yo creo que ese escenario no se puede contemplar en absoluto. Es que hay un lado político. En el Senado el PP insistió en que el gobierno se forra con los impuestos. Están ustedes perpetrando un robo a mano armada al bolsillo de los españoles. Una bajada de la fiscalidad no beneficia a los transportistas. La fiscalidad que aplicamos en España es la más baja de la Unión Europea. Es que les pasa como al conde Drácula cada vez que veía la sangre, que no pueden evitar el hincar sus colmillos en nuestros bolsillos. Que no son ustedes ni el señor Feijóo alternativa de gobierno ni alternativa de nada. Buen ambiente para pactar un acuerdo nacional para salir de esta. Ayer el gobierno siguió sus contactos, pero tiene el Parlamento en posición de prevengan. El gobierno está haciendo la estatua. Sí que nos gustaría un poco más de celeridad. ¿Puede complicarse? Puede. Este domingo el transporte de viajeros por carretera y el taxi se manifestarán porque ellos también echan gasoil. Bueno, habrá medidas la semana que viene, pero Fátima, se le puede hacer largo al gobierno, ¿no? Esta semana se le va a hacer muy larga. Se le va a hacer muy larga al gobierno. Estamos a miércoles todavía, esto es el martes que viene. Y se anunciaron hace más de una semana, con lo cual no es que lo arrastremos una semana, es que lo venimos arrastrando desde hace 15 días, que fue cuando se anunció que a lo mejor se iban a tomar medidas. El problema de las cadenas de distribución es que funcionan como las cadenas de una fábrica, es decir, cuando un eslabón se rompe, inmediatamente cae la cadena y lo primero es que se notan los lineales, pero luego se sigue notando en las fábricas que no les llegan las materias primas, acto seguido llegan los ERTES, acto seguido llega la incertidumbre, acto seguido llega más paro, menos crecimiento, en fin, es un absoluto desastre, sobre todo de calibrar cuál era el problema y no ya porque veas que este país ha crecido menos que el resto, que tiene una inflación que está desbocada por encima y casi doblando al del resto, sino porque también estaba pasando en otros países y otros países se han apresurado a tomar medidas, no han tirado el balón hacia adelante a ver qué es lo que puede pasar o qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que el gobierno necesita dar una respuesta rápida y sobre todo necesita dar una respuesta a estos sectores que engloban a pequeños y medianos empresarios de transportistas, autónomos, a los que muchas veces no representan las grandes plataformas y que son realmente la estructura, la espina dorsal de lo que es el mercado empresarial en España. O sea, que había cierto despiste con la representatividad, ¿no? Parece ser de las asociaciones, Lola. Es que el problema es que no solo los transportistas, o sea, esto es el inicio de una cadena que puede ser mucho más larga, porque hay transportistas, efectivamente hay taxistas, pero habrá también pues el sector de la aviación, el sector de, en fin, si el combustible lo abarca todo, energía, ¿no? Los barcos, las mercancías, es que lo es absolutamente todo, ¿no? Entonces no es simplemente dar 500 millones para los transportistas, sino que esto es mucho más amplio.
de ahí, digamos, la voluntad de intentar atajarlo desde el origen del problema, ¿no? Que se acaba siendo el precio del gas. Y yo entiendo que se quiere hacer a través de la Unión Europea porque o bien se hacen cambios regulatorios o bien se topa el precio del gas o de la electricidad, pero para hacer todo eso necesitamos un poco el paraguas de Europa, pero también es verdad que en este momento no puedes permitir que esta cadena empiece a desabastecer, que empiece a provocar una cierta reacción de psicosis que puede ser peor que no atajarla antes, ¿no? Y tengo la sensación de que el Gobierno en esto ha ido dando un poco palos de ciego, ¿no? Porque primero hablaba de bajada de impuestos, ahora nos explica que efectivamente, y es verdad, la bajada de impuestos no lo soluciona porque ya lo habíamos practicado anteriormente. Nosotros venimos de una situación complicada anterior, ya lo habíamos aplicado y se lo come enseguida el sistema, pero alguna cosa tienes que poner. Imagínate el descuento, ¿no? La rebaja de impuestos de la factura de la luz con lo que ha subido. Ya lo hemos comido. Ahora voy con Juan y con Gemma, pero voy a saludar a nuestro primer invitado de hoy, que es Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, también preocupa ese incremento del coste de la vida a los sindicatos, tanto que hoy jornada de movilizaciones a mediodía en los centros de trabajo y por la tarde junto a autónomos, junto a asociaciones de consumidores en los centros de las ciudades. Pues sí, la verdad es que esta situación es una situación insoportable que no viene de ahora. Llevamos un tiempo largo con el crecimiento de los precios, sobre todo el precio de la electricidad. Mañana y pasado se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y no podemos esperar, ya van tarde. Necesitamos control de los precios. Europa está en una situación de una crisis brutal como consecuencia de la invasión en Ucrania y, por tanto, desde ese punto de vista, lo que queremos es instar al Gobierno de la Unión Europea a que tome todas las medidas necesarias que, por lo menos, permitan a los Estados que regulen los precios. Si los puede regular la Unión Europea para todo el continente, mejor. Pero si no los puede regular la Unión Europea, lo que no puede es tener a los países atenazados con estos precios, como es el caso de la electricidad, que están absolutamente fuera de cualquier lógica y fuera del coste de producción de la electricidad. Tenemos que actuar sobre los carburantes. Hay que no solo arreglar el momento en el que estamos, complicadísimo, muy difícil para muchos autónomos del transporte, pero también de la agricultura, de casi todos los sectores, sino que hay que actuar también sobre el precio de los combustibles desde una perspectiva general y hay que ir a vigilar que nadie abuse de esta situación, del miedo que hay con este incremento de precios que en algunos casos, como es el aceite de girasol, hemos visto que prácticamente se ha multiplicado por 3. Una de las opciones que piden, por ejemplo, gran parte de los transportistas que estos días están en la calle, que escuchamos en algunos partidos políticos, rebaja de impuestos. El Gobierno dice que no es lo más eficaz. ¿Ustedes creo que tampoco consideran que sería la medida más práctica? Bueno, como cuestión de carácter general, en ningún caso nos parece que la bajada de impuestos sirva para el control de los precios. Es más, el tiempo nos ha demostrado que el mercado se come inmediatamente esa bajada de impuestos y los precios continúan creciendo. Hay que ir a un control de precios. Seguramente que en algunos aspectos que tienen que ver con el impuesto sobre hidrocarburos debería de poder estudiarse, pero en todo caso hay que actuar con bisturí y no con carácter general. Los impuestos son necesarios para poder mantener el Estado y para que el Estado pueda repartir esa diferencia entre ciudadanos para el conjunto de la ciudadanía y poder mantener los servicios públicos. Yo creo sinceramente que de lo que se trata es de no ayudar a que se acumulen más beneficio en unas cuantas empresas.
de esta crisis hay mucha gente que está perdiendo, pero hay una poca gente que está ganando muchísimo. Ahí tenemos los beneficios de las eléctricas o de las petroleras, y en ese sentido el Estado, el Gobierno, tiene que garantizar que los precios que pagamos tengan relación con el coste que tiene en origen los productos que estamos pagando. Y en estos momentos hay una diferencia absolutamente insoportable, sobre todo, repito, en la electricidad. Señor Álvarez, no sé cómo está viendo, cómo está desarrollando ese paro del transporte, de gran parte ahora ya también de las patronales del transporte. Si se menospreció de alguna manera al principio por parte, por ejemplo, del Gobierno, también en parte por los sindicatos que consideraban que no era una huelga, etcétera, etcétera. Y después, ¿cómo están viendo la negociación? No, nosotros no lo hemos despreciado nunca. Somos plenamente conscientes que los autónomos de este país, las pequeñas empresas en el sector del transporte, ahora tienen una situación muy agravada por el precio del combustible, pero hay un sistema que no funciona. Las grandes compañías se quedan con los mejores transportes, y eso, ahora agravado con el precio del combustible, pues ha generado esta situación en la que estamos. Ahora, nosotros nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Esto no es una huelga, esto es un paro patronal. Los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena del sector trabajan los que pueden trabajar, y por cierto en estos momentos algunos de ellos con muchísimas dificultades por la actitud que están teniendo los piquetes, por la violencia que se está generando en este paro. Y yo creo que se hace absolutamente necesario llamar a la responsabilidad y al Gobierno a la negociación, porque hay que encontrar un sistema que permita que los autónomos del transporte, que las pequeñas empresas puedan hacer la distribución con beneficios, y no como en algunos casos en estos momentos están trabajando a pérdidas o lo comido por lo servido. En ese sentido creemos que hay que continuar las negociaciones, y después seguramente que tendremos tiempo para ver quién ha actuado mejor y quién ha actuado peor. Pero yo quiero decir que en todo caso desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores nunca hemos despreciado a ningún colectivo que se ha manifestado. Es más, con los agricultores el domingo pasado en Madrid estaba nuestra organización de pequeños agricultores, la UPA, por lo tanto hemos sido parte de la propia movilización. Bueno, pues iremos pendientes de las concentraciones de hoy, de la movilización esta tarde en el centro de las grandes ciudades, también en el centro de Madrid. Pepe Álvarez, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Juan. Menudo papelón están haciendo las centrales sindicales mayoritarias en este momento. Esa es la realidad. El discurso de Pepe Álvarez parece más el de un portavoz del Gobierno que el de un portavoz de los trabajadores. Además, la estrategia que está utilizando UGT, especialmente también comisiones, tiene muy poco que ver con la que utilizaron hace 10 años contra el Gobierno de Rajoy, a quien convocaron a los 100 días una huelga general contra la reforma laboral, que sin embargo ahora ha sido avalada mayoritariamente. Dicho lo cual, a mí me parece que el Gobierno está tratando de ganar tiempo para llegar al próximo martes, como tú bien decías, Marc, pero es que hay una urgencia para que los trabajadores, los transportistas, cada día que echan gasolina lo noten en sus bolsillos. Decía un portavoz de los manifestantes que son 4 céntimos los 500 millones de euros, 4 céntimos por litro. Los cálculos que se han hecho concretan que se puede llegar hasta 40 céntimos por litro. Al final, yo creo que el Gobierno ha tratado primero de despreciar una manifestación o una huelga o un paro patronal, como quieras llamarlo, estigmatizando a los manifestantes, diciendo que eran violentos, que eran ultraderecha, que eran minorías, y poco a poco se va dando cuenta de que aquí hay, como bien decía Lola, el comienzo de algo malo, porque estos son los sectores que están en el inicio de la cadena, como decía Fátima, y probablemente la cosa vaya más. Por lo tanto, yo lo que creo es que el Gobierno tiene que tener una mayor sensibilidad y adoptar medidas. ¿Cuáles? Pues probablemente una combinación de subvenciones y bonificaciones con bajadas de impuestos concretas. Todo esto pasará también por lo que pase mañana y pasado en Bruselas. Hoy la Comisión Europea presentará a la cumbre de jefes de gobierno que se inicia mañana una batería de actuaciones de energía para intentar intervenir a corto plazo en los mercados y frenar la escalada de los precios. Vamos con Marta Carazo, nuestra corresponsal en Bruselas. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. No sé si podemos apuntar ya algunas de estas medidas.
Hola, buenos días, Marc. Bueno, los vamos a conocer con detalle, evidentemente, a lo largo de la mañana, pero sí que sabemos, primero a rasgos generales, por situar un poco, que van dirigidas a dos grandes objetivos. Por un lado, es garantizar el suministro de gas de cara al próximo invierno y con ello rellenar esas reservas que proponía de forma conjunta la Comisión Europea y poco a poco ir diversificando proveedores para desengancharnos del gas ruso. Y luego, por otro lado, paliar y frenar ese impacto que esta situación está teniendo en el consumidor, no solo en el doméstico, sino también en el industrial. Esas son las dos grandes líneas. Dentro de eso sabemos que van a ser una batería de posibilidades opcionales para los distintos países y que una de ellas es una de las que lleva reclamando España mucho tiempo, la posibilidad de poner un límite al precio de la electricidad, desligarlo de alguna manera de la evolución del precio del gas para que el impacto final pues no lo encarezca tanto. Eso, sin embargo, es algo muy controvertido. Esto es nada más una propuesta y lo van a tener que llevar al Consejo Europeo porque llevan semanas embajadores y diplomáticos intentando ponerse de acuerdo y no lo consiguen. Y es que hay tres grandes grupos de países en cuanto a esta medida que están como bastante enfrentados. Por un lado está España, apoyado pues, por ejemplo por Italia o por Grecia, que apoya esta intervención de manera temporal y extraordinaria. Por otro lado hay países que están dispuestos a negociar, si no es esta medida, algo similar que frene la subida de los precios, sobre todo lo que esto impacta en la factura real de cara al consumidor. Y por otro están los que no lo aceptan, está Alemania, está Dinamarca y sobre todo Países Bajos. Ellos creen que esto va a intervenir en el mercado, va a distorsionar la competencia y que a largo plazo va a ser peor, que lo que aquí hay que apostar es por las renovables. Así que irá a debate el próximo jueves, lo tienen que aprobar por unanimidad y España, desde luego, viene con una posición muy firme porque quiere irse con medidas concretas a la vuelta de este Consejo Europeo. Gracias, Marta. Te veo mañana, que emitimos parte del programa desde Bruselas. Hasta dentro de un rato. Nos vemos mañana. Gracias, Marta. Gemma. Bueno, que es que todo está relacionado, ¿no? Desde la protesta de los transportistas hasta lo que decidan hoy, por ejemplo, ¿no? El informe de la Comisión. Absolutamente. Yo creo que el problema es que Sánchez ha apostado por la vía de convertirse en el líder, en el abanderado, mejor dicho, ¿no? De unas reformas que cree que hay que hacer en Europa. Ha empezado una ronda que termina, ¿no? Con el colofón de la cumbre del jueves y del viernes y entonces en ese contexto tiene muy mal, sinceramente, explicar como estrategia que adelanta medidas, como sí que están haciendo otros países de la Unión Europea, cuando él está apostando por una solución conjunta. Sería un mensaje contradictorio. Ahora, eso tiene un coste enorme y el Gobierno lo sabe. De hecho, llevamos una crónica del Periódico de España en la que algunos ministros reconocen que es que no están durmiendo por una cuestión de que durante el día están haciendo no sé cuántas reuniones con todos los sectores y por la noche con sus equipos técnicos tienen que reunirse porque están preparando evidentemente una batería de medidas importantes. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con lo que sugería Lola, ¿no? Aquí es un problema porque es tan grande y tantos sectores que cubrir que medidas parciales por sectores no vas a acabar jamás, o realmente tienes una solución global, aunque sea en el medio plazo, y entonces merece la pena ir haciendo otras medidas para ir tapando los rotos que puedan surgir en determinados sectores, o esto no va a terminar. Igual que ha ocurrido con la energía, la inflación, la subida de precios y una crisis galopante se va a ir comiendo las medidas parciales que puedas ir haciendo. Pues estamos viendo imágenes en directo del Congreso de los Diputados. En nada, en minuto y medio, arranca la sesión de control al Gobierno. Vamos a escuchar, como siempre, las preguntas que le hacen al presidente del Gobierno, Cuca Gamarra, Rufián e Íñigo Errejón. Ya podemos prever que lo de los transportes y lo del Sáhara van a estar en todas las preguntas y prácticamente veremos en todas las respuestas. Hace un momento, en los pasillos del Congreso, Ione Belarra, líder de Podemos, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, sobre el acuerdo entre España y Marruecos. Ha dicho esto. Ayer en el Pleno del Sáhara, ¿van a tomar alguna acción en el Gobierno después de haber expresado aquí su malestar de forma tan clara? Bueno, reafirmar nuestro compromiso sin ninguna duda con el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, y creo que quien tiene que dar todas las explicaciones en este caso es quien ha hecho un giro injustificable de la posición de España y que no responde de ninguna manera ni al espíritu de la coalición progresista, ni al acuerdo de gobierno, ni tampoco a su propio programa electoral. ¿La parte socialista del Gobierno les ha dado una explicación? De momento no, estamos esperando esas explicaciones y yo creo que son ellos quienes las tienen que dar, porque nosotros nos hemos mantenido firmes en nuestra posición en la defensa del derecho internacional y del pueblo saharaui. ¿Plantean dejar el Gobierno? Bueno, pues en un rato hablaremos del Sáhara.
Hay que recordar que esta tarde comparece el ministro de Exteriores en la Comisión de Exteriores del Congreso y que el próximo miércoles, día 30, si no me equivoco, ¿no? ¿Día 29, 30? 29. ¿No? Comparece el presidente del Gobierno para hablar de la cumbre europea, de las medidas que se aprueben. 30. No, el día 30. 30 es el martes. 30. Que es el día de las medidas. Y también, obviamente, se colará el asunto del Sáhara. Vemos ya al presidente del Gobierno, con la vicepresidenta segunda Nadia Calviño, vemos también ya a Yolanda Díaz, a Teresa Rivera, todos tomando ya asiento en sus escaños de la bancada azul. Y en nada, ya son las 9, la presidenta del Congreso abrirá la sesión de hoy, de este pleno, para dar voz a los portavoces que van a preguntar. ¿Alguna expectativa, Fátima, sobre lo que pueda pasar hoy? Bueno, entiendo que no habrá muchos anuncios. Lo que va a encontrarse básicamente es un hemiciclo con una postura unánime ahora mismo por es verdad primera que vez en torno al tema del Sáhara. Y ni sus socios ahora mismo no. Todos los partidos han manifestado ya su sorpresa ante la decisión que se tomó el viernes, que cambiaba diametralmente la postura histórica que ha tenido España durante todos estos años, ¿no? Bueno, pues vamos ya con Meritxell Batet, que dará paso a la primera pregunta al presidente del Gobierno, de Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, mientras usted ha estado de gira internacional, en España tenemos a nuestro medio rural agricultores, ganaderos, regantes, cazadores, que se han tenido que echar a la calle porque su presidente no toma medidas para que puedan mantener sus explotaciones. Tiran la leche y sacrifican a sus animales. Mientras se ha dedicado en cuerpo y alma a viajar, en España tenemos a nuestra flota pesquera amarrada porque su presidente no actúa. Y a los transportistas les lleva una situación límite que puede provocar desabastecimiento. Los lineales en los supermercados comienzan a estar vacíos, porque su presidente no aprueba decisiones y soluciones que permitan que el combustible esté a unos precios razonables. En definitiva, hablamos de que usted lo que les está pidiendo es que paguen por trabajar. Quedan 6 días para el próximo 29 de marzo. ¿Me puede decir aquí y ahora qué medidas va a tomar para generar confianza entre los españoles? Pues la pregunta de Cuca Gamarra le pide al presidente del Gobierno que le dé medidas concretas, que le avance medidas concretas para paliar los efectos de esta situación provocada en parte por la guerra en Ucrania. Escuchamos la respuesta del presidente del Gobierno. Gracias, señoría. Es evidente, comparto con usted que vivimos una situación extraordinariamente compleja. Esta legislatura está marcada por una pandemia, de la cual todavía no nos hemos sobrepuesto. Estamos gestionando hasta incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural como un volcán en la isla de La Palma, o ahora una guerra, efectivamente, señoría. Silencio, por favor. En la que en poco más de 27 días hay un flujo de refugiados nunca visto de 4 millones de personas. Y hay, en efecto, como usted bien ha comentado, una serie de consecuencias económicas que tienen que ser trabajadas tanto a nivel europeo como a nivel español. ¿Qué está haciendo el Gobierno, señoría? El Gobierno lo que está haciendo es trabajar, dialogando con los sectores. Estamos trabajando a nivel europeo, yo no sé por qué usted reprocha eso, estamos trabajando a nivel europeo para que desde el punto de vista europeo demos respuesta común a un problema común que es el precio de la energía. Estamos también trabajando a nivel español, lo estamos haciendo con sus señorías, con todos los grupos parlamentarios. Hoy vamos a terminar la ronda de contactos, estamos trabajando con los agentes sociales, sindicatos, empresarios, estamos trabajando también con el sector de los transportistas. Ya llegamos a un acuerdo el pasado 21 de diciembre, señoría, vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del transporte para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil. Y también, señorías, estamos trabajando con las comunidades autónomas. En la conferencia de la isla de La Palma llegamos a un acuerdo para, entre todos, hacer un gran plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, que será aprobado el próximo 29 de marzo, como usted bien ha indicado, en el Consejo de Ministros. Por tanto, señoría, estamos trabajando, estamos construyendo un acuerdo de país y esperamos, señoría, que ustedes también se sumen a ese acuerdo. Bueno, mantiene su hoja de ruta, estamos trabajando, las medidas se aprueban el día 29 y también mantiene su petición al Partido Popular de que apoye lo que será quiere que sea un gran acuerdo de país para aprobar estas medidas. Vemos la respuesta de Cuca Gamarra. Señor Sánchez, hasta el momento usted no ha hecho nada. Y no es una opción no hacer nada. Los españoles ya no confían en usted.
Vemos cómo en países de nuestro entorno sí se toman medidas y, en cambio, aquí, en España, su presidente huye. Se parapeta la Unión Europea para retrasarlas y se muestra absolutamente insensible. ¿Para qué nos convocó a los grupos parlamentarios? Para la foto. Ha perdido usted la noción de lo que es la realidad de la calle. Se limitan a llamar ultraderecha a todo aquel que no coincide con ustedes. Y por si fuera poco, lo que ha hecho ha sido cambiar de un plumazo la política exterior de España en un tema tan delicado como es el Sáhara, sin traerlo a este Parlamento. Y, como usted sabe, traicionando su propio programa electoral. Y lo hace con un gobierno roto y en absoluta minoría, que se entera por el Reino de Marruecos de lo que pasa. Hoy tenía que estar usted aquí, compareciendo y dando explicaciones, pero menosprecia a esta Cámara y, con su soberbia, a los españoles. ¿Cómo vamos a confiar en usted los españoles? Mire, a los muchos problemas que tenemos en nuestro país, efectivamente, los derivados de la pandemia, de la guerra, la falta de suministros, la inflación, el desabastecimiento, se une uno más: usted mismo. Actúe ya, reaccione, tome medidas, porque España está en situación de colapso y usted parece que no se entera. Bueno, ya salió otro asunto. Esperamos que salga también el Sáhara. Acusa a Cuca Gamarra a Pedro Sánchez de cambiar de un plumazo la política exterior de España en un gobierno roto y sin dar explicaciones sobre el porqué de ese cambio en lo que se refiere a las relaciones entre Marruecos y España. Aplauden los diputados del Partido Popular. Sigue vacío ese escaño, ¿no?, que tendría que ocupar Pablo Casado desde el momento de ese día, desde ese miércoles que lo abandonó. Escuchamos ya la respuesta del presidente. Señoría, ustedes llevan 2 años con el mismo argumentario, que se puede resumir en que aquí hay un gran problema y una gran solución. El gran problema se llama Pedro Sánchez y la gran solución es Pablo Casado. Pero resulta que 2 años después, señoría, de estar con la matraca de que la única gran solución para el país es Pablo Casado, ustedes se deshacen de esa única gran solución y la sustituyen por otra única gran solución con un 99% de los votos. Señoría, podremos pensar que a lo mejor no era tan buena solución. Silencio, ahora por ustedes favor. proponen una única gran solución. Visto lo visto y escuchado lo escuchado, señoría, lo único que puedo decir es que esa nueva única gran solución es justamente igual que la anterior. Sí. El Partido Popular, Pedro Sánchez, a Cuca Gamarra para, desde su perspectiva, afirmar que no ha cambiado nada. No sé cómo lo has visto, Lola. Ahora enseguida te corto cuando intervenga Rufián, pero un titular de intercambio quizás pues, menos tenso que los 2 últimos, ¿no?, de Cuca Gamarra. Sí, lo que pasa es que esto ya es meterse, es bajar al barro, es bajar a la política doméstica, que no es lo que nos está ocupando. Yo creo que ahí es donde demuestra... Creo que hay algún problema de ruidos o de abucheos, pero bueno, está ahí. No, que ahí es donde se demuestra, la digamos, que si haces esto estás demostrando un cierto nerviosismo con la situación. También es verdad que, claro, que ver al Partido Popular defendiendo el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, a mí también me sorprende. Pues vamos con Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Abel Rufián le pregunta al presidente. ¿Qué va a pagar los efectos de esta guerra, en definitiva, de esta situación? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Pues a ver si avanza alguna medida más, que a Cuca Gamarra no lo ha hecho. Yo creo que los primeros, los refugiados y refugiadas. 27 días de invasión, más de 3,5 millones de refugiados y refugiadas. Para que se hagan ustedes una idea, en los 2 años de conflicto que hubo en Siria, hubo 1 millón de desplazados. Hoy hay 3,5 millones de desplazados según los datos de Naciones Unidas. Lo que está haciendo España precisamente es habilitar 3 centros de acogida logísticos en Barcelona, en Madrid, en Alicante, probablemente hablemos uno en cuarto, y tratando de proveer toda la logística, toda la atención desde el punto de vista legal, social y sanitario a los refugiados y refugiadas que vengan a nuestro país. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con las consecuencias económicas de la guerra. Y ahí, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los agentes sociales, hablar con los sectores afectados, hablar también con sus señorías y hablar, lógicamente, también y dialogar con las comunidades autónomas, como hicimos el pasado lunes precisamente en la conferencia sectorial. Y quiero decirle, señoría, que estoy convencido de que, como consecuencia también de las resoluciones y las conclusiones que lleguemos en el Consejo Europeo el 24 y el 25 de marzo, y también fruto de este diálogo con su grupo parlamentario y con otros, y también con las comunidades autónomas, llegaremos a un buen acuerdo para que efectivamente podamos amortiguar las consecuencias económicas de esta guerra, proteger a los colectivos más vulnerables y distribuir, desde un punto de vista de justicia social, las cargas económicas de la guerra entre la población y entre sus empresas.
se sale Pedro Sánchez del discurso y de su hoja de ruta. Escuchamos ahora la réplica de Gabriel Rufián. Señor presidente, mire, ahora viene cuando yo le digo que qué mal todo y que cabreada está la gente y que esta gente se está aprovechando de ese cabreo. Que viene la ultraderecha, que viene el lobo. Ahora viene eso. Pero no están hartos. Me refiero a toda la bancada de la izquierda. Me refiero, interpelo a cualquier señoría de izquierdas. ¿No están hartas de decir que viene la ultraderecha? ¿No están hartas de decir que viene alguien como Abascal, que no ha trabajado en su vida y que semana a semana vota en contra de los intereses de la clase trabajadora y que en cambio se pasea por manifestaciones de la clase trabajadora? ¿No están hartos? ¿Saben por qué pasa todo esto? Primero, porque a la izquierda no nos entiende nadie. No nos sabemos explicar. Segundo, porque hablamos de temas que no le interesan a nadie. Es duro, ¿eh? Es duro. ¿Saben qué le interesa a la gente? ¿Saben qué entiende la gente? Que la luz ha subido un 80%. Que la luz ha subido un 80% el último año. Que el butano ha subido un 33% el último año y que la gasolina ha subido un 30% el último año. Señorías de izquierdas, yo también estoy harto, y me incluyo. Tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral y tenemos que empezar a militar en la utilidad. También en la utilidad. Hay que topar precios. Hay que topar precios. Silencio, por favor. Hay que controlar públicamente a las eléctricas y, sobre todo, señorías, hay que dejar de hablar de impuestos a los pobres o de los pobres, también de impuestos a los ricos, porque el partido de los ricos así empezará a sufrir. Y, señorías del PSOE, la calima, la arena del Sáhara, aún dura, aún queda en Madrid. Cuando la vean, acuérdense de la traición al pueblo saharaui. Muchas gracias. La intervención de Rufián referencias al presidente del gobierno, pero no solo al presidente del gobierno, sino también a todos los partidos presidente del gobierno. De la izquierda. Muchas gracias, señoría. Yo, señor Rufián, entiendo que se dirige a mí. Esta es una sesión de control al Gobierno, no a las señorías de la bancada de izquierdas. En todo caso, le diré varias cosas. La primera, sobre el Sáhara Occidental, tendremos ocasión el próximo 30 de este mes de poder comparecer y hablar sobre ello largo y tendido. En segundo lugar, yo creo que su discurso es el que precisamente alimenta a la ultraderecha, porque no reconoce lo que está haciendo este Gobierno progresista. No lo reconoce. Llevamos meses, señorías, bajando el 60% de los impuestos precisamente del precio de la luz, para que los consumidores, sobre todo los más vulnerables, no se vean tan afectados como otros. Más de 1.200.000 hogares protegidos como consecuencia del compromiso de este Gobierno de coalición progresista. Hemos bajado un 80% los peajes a los consumidores electrointensivos en la industria, gracias también al compromiso de este Gobierno progresista. Y le digo, señoría, llegaremos a un acuerdo con el sector del transporte, llegaremos a un acuerdo con todos los sectores afectados por este alza que no hemos provocado nosotros, sino Putin. Y finalmente, señoría, espero contar con su apoyo en la comarca. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues aquí vemos diferencias sobre quién alimenta a quién, ¿no? Dentro de los grupos de la izquierda, sobre quién alimenta determinados discursos. Yo creo que algo de razón tiene Rufián en cuanto a que no se les entiende en general y ha hecho bien el incluirse, porque uno de los problemas que está teniendo el Gobierno es que la comunicación que pretende ejercer es muy compleja. Tengan fe en las medidas que voy a hacer y lo del Sáhara ya se lo explicaré. Vamos con el resto. Es difícil. A los efectos de la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. En tres aspectos. El primero lo he dicho, la crisis de refugiados. Nosotros hemos trasladado al conjunto de socios europeos que España va a dar ejemplo, que vamos a ser ejemplo de acogida de esos refugiados. En segundo lugar, a nivel europeo, lo que estamos haciendo es tratar de resolver desde un punto de vista común un problema común, que es el alza del precio del gas y su acople al precio de la electricidad. Ustedes me han escuchado sobre esta cuestión largo y tendido.
Y, en tercer lugar, lógicamente, dialogar con todos los sectores para mejorar o tener el mejor plan de respuesta ante las consecuencias económicas de la guerra. Lo que no se puede criticar a este Gobierno es, en primer lugar, no haber hecho nada durante todos estos meses. Hemos hecho mucho, señorías. Y, en segundo lugar, no se puede criticar a este Gobierno por dialogar para acordar el mejor de los planes. No se puede decir que si no dialogamos, imponemos, y si dialogamos, llegamos tarde. No, señorías, dialogamos, acordamos e implementamos las políticas el próximo 29 de marzo. Muy bien. Insiste en sus argumentos el presidente. Vemos que dice ahora el líder de Más País. Gracias, señor Sánchez. Mire, aunque algunos lo griten, ni la pandemia ni la guerra son responsabilidad de este Gobierno. Lo que sí es responsabilidad de este Gobierno es decidir cómo se distribuyen las cargas y los esfuerzos derivados de la crisis de la pandemia y de la crisis de la guerra. Y voy a decir una obviedad, pero es una obviedad que todos sabemos. En España los esfuerzos están mal distribuidos. Los españoles miran todos los meses, a final de mes, con preocupación cómo va a llegar la factura de la luz, mientras algunos, las eléctricas, se están forrando. Estas se le olvidaron. Cuando el señor Feijóo hablaba de los que se forraban, se le olvidó hablar de las eléctricas. Solo en el último ejercicio, Naturgy ganó 1.200 millones de euros. Endesa, 1.900 millones de euros. E Iberdrola, 3.900 millones de euros, mientras los españoles dudaban si podían poner la lavadora los jueves o tenían que esperar a los sábados. Mire, señor Sánchez, nosotros en esto queremos ser honestos y hablar claro. Cuando algunos colectivos necesitan ayudas especiales, es muy importante decir de dónde van a salir esas ayudas y cómo se van a compensar. Y aquí hay solo dos caminos. O esas ayudas van a salir de que quienes más tienen contribuyan un poco más, y le acabo de citar a algunos que tienen mucho margen para apretarse el cinturón, o esas ayudas al final van a salir de recortes a la vuelta de la esquina, que es la receta milagrosa de la derecha. Recortes a la vuelta de la esquina, cuadrar las cuentas porque le sobra un tercio de los españoles. ¿Cómo no le va a sobrar un tercio de los españoles si el otro día el portavoz de Ayuso se reía de que no veía a los pobres? Este es el milagro económico de la derecha. Frente a eso, el Gobierno no puede dudar, no puede tener dudas en las prioridades. Nosotros estamos convencidos de que estamos en un momento de bifurcación de la legislatura. A partir de ahora, todo va a depender de cómo responda el Gobierno a la siguiente pregunta. ¿Esta crisis quién la va a pagar? Hemos predicado en el desierto durante 2 años diciendo que ante la pandemia había que blindar el gasto sanitario, diciendo que había que reforzar el ingreso mínimo vital para que lo cobrara alguien, diciendo que había que poner recursos en la salud mental. Y no lo hemos conseguido. Pero ha hecho falta solo un mes de guerra en la que ni siquiera participa España para que ya se incremente o se vaya a incrementar el gasto militar. El Gobierno no puede equivocarse de prioridades, porque ha demostrado, y el incremento del gasto militar lo demuestra, que cuando se quiere, se puede. Bueno, pues en esto es fundamental tener claras las prioridades. El Gobierno en esto tiene que estar al lado de los autónomos, los trabajadores y las familias españolas, porque de eso depende su suerte y la de toda España. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco, señor Errejón, que al menos reconozca que la guerra y, por supuesto, la pandemia nada tiene que ver con este Gobierno desde el punto de vista de su causa. Y lo que ha hecho este Gobierno durante todos estos 2 años, en un contexto muy complejo, muy difícil, creo que todos podemos estar de acuerdo, es en dar una respuesta lo más equitativa posible, basada en la justicia social y en la justicia territorial. Lo hicimos, por ejemplo, con la pandemia, con ese escudo social, con el despliegue de los créditos ICOs a las pequeñas y medianas empresas, con las prestaciones autónomos, precisamente en las épocas más difíciles del confinamiento. Lo hicimos también con los ERTEs que protegieron a más de 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Son todas logros, avances sociales que al final también se han visto materializados en una reforma laboral acordada con los agentes sociales. Vamos a hacer lo propio, señoría, con las consecuencias económicas de la guerra. Una guerra que solamente quiere una persona, que no quiere Ucrania, que no quiere Europa, que por supuesto no quiere España. Nos hacemos cargo del sentir de la ciudadanía, de su zozobra, de su angustia. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos, pero hay que reconocer también lo que hemos hecho hasta ahora, señoría. Hemos bajado en un 60% los impuestos del precio de la luz, hemos bajado en un 80%, señoría, los peajes a la industria electrointensiva, hemos protegido más de 1.200.000 hogares precisamente que son vulnerables ante el alza de los precios. Estamos trabajando a nivel europeo, señoría, para lograr un gran acuerdo a un problema común que es el del alza de los precios del gas, y vamos, señoría, a llegar a un acuerdo con el sector del transportes. Lo que sucede, señoría, es que necesitamos acordar con todos, con agentes sociales, con comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios. A ello quedamos convocados a partir del próximo 29 de marzo.
Bueno, pues acaba aquí la sesión de control al presidente del Gobierno, ahora seguirán el resto de ministros y cualquier cosa lo iremos contando. Está claro que ahora mismo el Gobierno se lleva reproches de la oposición y también de los que son sus socios naturales. Sí, ¿no? aquí hemos observado algo que ya se vio ayer después de la Junta de Portavoces en el Congreso, y es la soledad en la que está ahora el Gobierno, el Partido Socialista, la parte socialista del Gobierno, porque es verdad que Unidas Podemos critica también, con la cuestión del Sáhara especialmente, la gestión del Gobierno. Y el presidente, yo creo que en esta sesión de control ha tratado de defender las medidas que ha adoptado previamente, pero se niega a anunciar nuevas medidas y lo fía todo al Consejo Europeo del día 29. Este es el argumento que él utiliza, pero se niega a darnos avanzarnos cuáles son las medidas que él quiere aprobar. Probablemente, como decías tú antes, Gemma, porque no dependa solo de él, y esto no es tan fácil, ¿no? Él quiere liderar ese movimiento, pero no va a ser fácil que el próximo día 29 Europa respalde sus propuestas. El problema, Juan, es que lo que olfateamos, lo que nos llega, es que el consenso va a ser muy complicado en Europa. Y estas medidas no se pueden tomar sin consenso, porque si tú impones el tope en unos países y otros no, inmediatamente cambias el flujo del mercado energético, con lo cual sería muchísimo peor. Y lo que nos llega es que, igual que Sánchez se ha encontrado con aliados en Europa, se ha encontrado con paredes férreas que va a ser muy difícil escalar, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Holanda. Y si no hay un acuerdo unánime, ¿en qué nos estamos situando el día 29? En que hemos dejado correr todo este tiempo en el que sectores básicos se están ahogando literalmente. Existe una sensación cada vez más generalizada en el que el Partido Socialista se ha desconectado de la realidad y se ha desconectado de la gente, del obrero, que en teoría debería defender, y esto es lo que hemos visto hoy en el hemiciclo, fiarlo todo al día 29, llegándote las noticias que te llegan de Europa sobre la dificultad de un acuerdo, es muy complicado, aunque sea importante ese acuerdo europeo, efectivamente. Pero es que cualquier acuerdo europeo tiene que ser unánime, claro. Si no, no es acuerdo. Claro. Entonces, y para ser unánime también tiene que contar con el apoyo de España, de Portugal, pero en este caso de todavía Italia, más. de Grecia. Así, de todas maneras, hay una cosa que ocurrió hace unos días y que hay que tener en cuenta. Es decir, el Gobierno, yo estoy convencida que por mantener la coherencia frente a los socios europeos en el discurso, está quemando muchas naves en España. Es decir, no anuncia medidas unilaterales porque quiere darle coherencia a esa petición de un acuerdo global en la línea de lo que está pidiendo España y otros países. Ahora bien, sí que hay un anuncio previo de que en España también se van a tomar medidas, incluso si Europa no le da la razón o no va en la línea de lo que quiere el Gobierno. Una cantidad y de hecho, encima de la vicepresidenta de la Transición Ecológica dijo en una entrevista en el periódico de Cataluña que iba a desacoplar el precio del gas a la energía con independencia de lo que dijera Europa. Ya veremos cómo se hace eso. Ya veremos cómo se hace eso en la práctica. Veremos cómo se hace. No, yo, para poner un poco de contexto, ¿no? Porque yo creo que efectivamente hasta ahora, con las bajadas de impuestos a la luz, por ejemplo, con las ayudas a las personas vulnerables que en el recibo de la luz, se han invertido nada menos que 10.000 millones de euros. O sea, que también recordemos que de fondos europeos hemos recibido hasta ahora 15.000 millones. O sea, para hacernos una idea, esos 15.000 millones que esperábamos como maná del cielo, en este caso de Europa, para relanzar nuestra economía, hemos gastado, no de esos, pero de otros, 10.000 millones en ayudas a la luz y aún así estamos así. O sea, que no es, creo que es una situación que también hay que contextualizar en su excepcionalidad, porque efectivamente, aunque teníamos un problema previo, la guerra supone esto. Y cuando nos ponemos muy solidarios con Ucrania, cosa que está muy bien, tenemos que saber que las consecuencias son esto. Y solamente una cosita, los impuestos, o sea, la bajada de impuestos, eso es deuda. Y al final se tiene que pagar también. Bueno, dos voces más que han sumado esta mañana en este debate sobre las posibles soluciones al precio de la energía. Las dos voces autonómicas, Isabel Díaz Ayuso, en Radio, e Íñigo Urkullu. Viene a ser lo mismo, dicen, pero ¿cómo voy a permitir que los ciudadanos sean libres, tengan más libertad y, por tanto, promover el incentivo? Cuando yo a golpe de mando puedo trasladar ayuda directa y subvención para que los ciudadanos me deban a mí absolutamente todo. Sus destinos han de estar directamente unidos a mis decisiones. A mi juicio, solo tiene que tomar una decisión y es cómo va a abandonar el poder. El gobierno de Sánchez está acabado. No queremos más izquierda, esta izquierda.
No queremos más comunismo, más nacionalismo. No funciona el independentismo, no funciona la forma autoritaria en la que están gestionando este país. Estamos hablando de lo que es la rebaja del precio de los carburantes y analizar también lo que pueda ser la rebaja temporal en el ámbito de la fiscalidad, teniendo en cuenta que eso, bueno, pues tenemos que saber que tiene que ser por un tiempo, porque nosotros necesitamos también de recaudación para mantener las políticas públicas. Bueno, hablaba el presidente Sánchez de acuerdo autonómico, acuerdo europeo, acuerdo de partidos. ¿Alguna posibilidad de que este acuerdo, ese pacto de Estado, ¿no?, que habla, ese acuerdo de país, se pueda dar, Juan? Pues yo no lo veo fácil, pero la situación lo requiere. Lo que pasa es que para eso tenemos que saber de qué estamos hablando, y el Gobierno en este momento no da ninguna pista sobre lo que quiere hacer. En este momento, comentaba hace un momento, el Partido Socialista está en una situación de precariedad parlamentaria, de soledad parlamentaria, por muchos motivos. Es verdad que la guerra de Ucrania ha agravado la situación, pero esto viene de antes. Y aunque el Gobierno y UGT traten de decir que esto ha empezado con la guerra, no es así. El Gobierno, si quiere conseguir un gran acuerdo autonómico, lo que tiene que hacer es respetar los que ya ha firmado. Y, por ejemplo, en la cumbre de presidentes de hace 15 días se firmó un documento para una bajada de impuestos, y eso ya se ha saltado. Por lo tanto, yo soy poco optimista, aunque por supuesto me encantaría que hubiese un gran acuerdo a todos los niveles para ayudar a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, insisto, seremos pendientes de la sesión de control por si algún ministro avanza algo o no. A ver. Pero creo que tendremos que esperar hasta el día 29, me da a mí. Y vamos con uno de los motivos que nos han llevado a esta situación, como decíamos, a esa guerra en Ucrania. Estamos a una jornada de que se cumpla un mes del inicio de la guerra y sigue ese acoso a Mariupol, cercada totalmente por el ejército ruso y las milicias prorrusas del Donbass. La ciudad está rodeada. Zelensky denuncia que las tropas rusas han capturado un convoy humanitario que iba hacia allí. Vamos con nuestra enviada especial en Leópolis, Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Hola, buenos días. Mariupol es sin duda la ciudad que con más crueldad está sufriendo esta guerra. Es una ciudad arrasada, asolada por las bombas. Según las autoridades locales, allí cada día caen entre 50 y 100 proyectiles. Por eso el presidente Zelensky ha pedido al Kremlin que deje salir a los casi 100.000 personas que se calculan todavía siguen en la ciudad y que si no salen solo les espera la muerte. Dicen, hay otras dos ciudades que preocupan también. Una es Chernigov al norte y otra es Jersón al sur. La primera ciudad que cayó en manos de las tropas rusas. Dicen que están en emergencia humanitaria porque ya no llegan ni medicinas ni alimentos. Todo esto en el día en el que Kiev ha terminado ya su toque de queda, que comenzó el lunes, hace ya algo más de 2 horas que los residentes de la capital pueden salir a la calle. Nosotros estamos en Leópolis, donde, como pueden ver, la vida es muy distinta. No parece una ciudad en guerra. Aquí la gente va a trabajar, los niños van al colegio, las tiendas están abiertas, la vida fluye, en fin. Aquí han llegado la gran parte de desplazados internos de este país, un total de 6,5 millones de personas que han dejado sus casas en pueblos o ciudades más castigados en busca de una ciudad segura. Están la mayor parte aquí en Leópolis, una ciudad que poco tiene que ver con un país en guerra. Ucrania cumple 28 días de guerra con ataques en varias ciudades, aunque la ofensiva rusa parece haberse ralentizado. Kharkov y Mariupol resisten, aunque prácticamente devastadas. El ejército ruso tampoco consigue abrirse paso en Kiev, donde ya ha finalizado el toque de queda. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lanza una advertencia. La guerra en su país es la puerta de entrada de Putin en Europa. Quiere destruir sus valores, su democracia y los derechos humanos, avisa. También ha hablado con el Papa y le ha pedido que actúe como mediador para lograr un acuerdo de paz. En ciudades como Odessa, entre las barricadas, se abre paso la música, que adereza las despedidas en las estaciones de tren. Casi 3,5 millones de personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, han dejado su país como consecuencia de la invasión rusa. Es terrible para mí, me rompe el corazón tener que enviar lejos a mi familia sin saber qué va a pasar, lamenta Ludmila después de despedirse de sus familiares. Se trata del mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial. En algunas ciudades se habla de crisis humanitaria. En Mariupol, los ciudadanos continúan sin suministros básicos, bajo la presión que ejerce Rusia por tratarse de un objetivo estratégico que actuaría como corredor entre Crimea y el Donbass.
Llevábamos 3 días seguidos de bombardeos, cada 10 minutos, sin calefacción, agua ni comida. No teníamos nada, explica Katia, que ha conseguido escapar de la ciudad. Como ella, miles de personas escapan a otros lugares. Lo dejan todo, a veces hacia zonas muy lejanas, como Zaporilla, a 250 kilómetros. La próxima cita diplomática, mañana en la cumbre de la OTAN. El objetivo, reforzar el apoyo a Ucrania y el fortalecimiento de la disuasión y la defensa de la alianza. Así están las cosas. Gemma, sigue, tristemente tenemos que hablar de una situación de cierto estancamiento, ¿no? Porque sigue la violencia con ese objetivo de Rusia de desgastar hasta el final las grandes ciudades, y no tenemos constancia ahora mismo de ningún tipo de diálogo ni de conversaciones, que prácticamente desde mediados de la semana pasada no avanzan. No avanzan. Zelensky aprovecha de vez en cuando las múltiples telecomparecencias que está teniendo. En un rato, mira, a -10 está en Japón. En las cámaras de distintos países para lanzar mensajes, y él reitera que está dispuesto a hablar de determinadas cesiones a cambio de garantías claras de seguridad, pero la realidad es que Putin y su delegación se sentaron en esa mesa. Ahora mismo no tenemos motivos para pensar que no fue para ganar tiempo, sinceramente, para reordenar un ataque en el que ya directamente y sin ningún disimulo se está cebando con los civiles y con objetivos civiles. Solo hay que ver lo que está haciendo en determinadas ciudades, el ultimátum que le dio a la ciudad portuaria de Mariupol, y lo que está ocurriendo cada día, ¿no? Después tenemos informaciones que tenemos muy complicado contrastar en estos momentos, como por ejemplo el éxodo, pero en este caso obligado, de miles de personas, y según Ucrania, incluido de niños, a zona rusa. Como Rusia ha optado por lo que ha optado con los medios de comunicación, nos ha complicado mucho también comprobar allí qué es lo que está pasando sobre el terreno, ¿no? Que es sinceramente vergonzoso que en pleno siglo XXI, en un país que se dice democrático, esté ocurriendo lo que está ocurriendo también en Rusia con el tema de la comunicación, y bien lo sabéis también en esta casa. Entonces, a partir de ahí es muy complejo, porque cada vez vamos teniendo menos información de la guerra, porque cada vez se hace también más difícil para nuestros compañeros acceder a determinadas zonas, porque los periodistas también son objetivo, porque son transparencia y no conviene en la guerra, y a la vez, como dices, se avanza poco en la mesa de negociación, ¿no? Hay gente intentando mediar, está Macron, que no cesa en su empeño, pero tampoco tenemos noticia de que avance. Sabemos que está también el Papa haciendo intentos, y que se le ha comunicado ciertos equilibrios el Papa para intentar tener una puerta abierta, ¿no? Sí, y que debe haber muchísimos colectivos y personas intentando una mediación que hoy por hoy se ve imposible. Juan. Sí, yo tengo la impresión de que estamos entrando, como bien decías, en una segunda fase, que es la... Después de este primer mes, se cumple ahora justo un mes de la invasión, en el que la población ucraniana que está resistiendo se enfrenta a la dificultad de aguantar frente a un ejército ruso que, como decía Gemma, está atacando directamente y sin ningún tipo de problema a la población civil. Opciones militares que se ponen sobre la mesa, que si va a haber un nuevo ataque sobre Kiev, que si va a haber un nuevo ataque sobre Odessa para garantizar el Mar Negro, o quién sabe la posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo. Yo creo que las tres opciones ahora mismo no están en la mesa, y en lo que estamos es en la resistencia, en el aguante psicológico de una población que está empezando a estar muy machacada, y en el apoyo indirecto de los países de la OTAN, simplemente para aguantar. Y la guerra va para largo, por lo tanto creo que empezamos una etapa muy difícil. Claro, pero el problema de esa etapa de estancamiento de la que habláis todos es que lleva consigo también a acostumbrarnos. Claro. Y nos pasa a todos ya. Claro. Nos estamos acostumbrando a ver los edificios bombardeados, nos estamos acostumbrando a ver los cadáveres tapados de cualquier manera en la calle, nos estamos acostumbrando a las imágenes de despedida en las estaciones de tren y a los refugiados. Y nos estamos acostumbrando nosotros, que lo vemos desde fuera, e incluso se están acostumbrando ellos. Hay muchos ucranianos que te dicen que ya se han acostumbrado a bajar a los sótanos, que se han acostumbrado al sonido de la guerra, al sonido de los disparos. Y eso lleva consigo a una etapa de resistencia en la que Putin, creo
que ya contaba, porque la guerra relámpago ahora va a traer consigo el desgaste. Y si Europa no permanece atenta, si no permanecemos todos atentos a lo que de verdad está pasando, probablemente muchos perdamos o muchos pierdan también la perspectiva. Es verdad que Zelensky va consiguiendo algunas metas, Kiev resiste, Mariupol intenta resistir, se pone una bandera en Irpin que es como la muestra de la resistencia, pero al mismo tiempo eso da paso también a que Rusia se rearme y se recupere. Pero por eso es muy importante poner el foco en los ciudadanos ucranianos, que son los que están resistiendo. También, tanto los militares como los civiles, son ellos los que están aguantando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Esa es la cuestión. ¿Cómo mantener? Y por eso es tan importante la labor de Zelensky como líder del país. Pero ¿cuánto tiempo se puede aguantar? Y que Europa no baje la guardia con todas las sanciones económicas, porque la única manera es terminar ahogando económicamente. Ahora te doy la palabra, Laura. Estamos viendo dos ventanitas aquí en la pantalla, que son dos discursos ahora de los que estamos pendientes por si hay alguna referencia a todo lo que está pasando en el mundo. Ese discurso del ministro de Exteriores, de Lavrov, en la universidad, y también la comparecencia del canciller Scholz, del canciller alemán, en el Bundestag. Estaremos pendientes, si hay alguna cosa os lo contaremos. No, yo creo que de lo único que podemos estar más o menos seguros es que evidentemente esta guerra va a durar, no va a ser, no era una guerra relámpago como al principio se podía pensar, que va a durar y que Putin tiene la intención de arrasar a las grandes ciudades y que no se va a conformar. O sea, eso nos indica que su punto de partida de una eventual negociación está muy alto. Es decir, sus exigencias no van a ser simplemente un estatus de neutralidad de Ucrania, sino que van a ir más allá. Van a ir probablemente por la vía de territorios, por la vía de intentar poner un gobierno títere, en fin, que van a ser exigencias bastante elevadas. Bueno, por cierto, me dicen mis compañeros que de Lavrov lo primero que ha dicho es que es muy difícil mantener las conversaciones con Ucrania porque Kiev está en constante cambio de postura. Bueno, que les acusa a Zelensky de estar variando su posición. Pero es importante destacar que mañana jueves y el viernes toda la actividad diplomática pasará por Bruselas. Hay cumbre de la OTAN, hay Consejo Europeo, hay reunión del G7, estará Biden, estará Trudeau, por lo tanto, encuentro del máximo nivel. Y mañana, a la hora de la 1, estará allí emitiendo desde el Parlamento Europeo. Conversaremos con Josep Borrell, conversaremos con la presidenta del Parlamento Europeo, conversaremos también con los representantes españoles en esa Eurocámara de qué hay que hacer a partir de ahora, de ese debate sobre la energía y del papel de Europa en esta crisis. Mañana emitiremos desde allí. Y sigue la polémica sobre la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, modificando la postura española sobre el Sáhara. El ministro de Exteriores, como decíamos, comparecerá esta tarde en el Congreso, pero la oposición quiere un pleno monográfico con Pedro Sánchez al frente, que de momento comparecerá para hablar de eso y de otras cosas el día 30. Elena Ochoa, buenos días. Buenos días. Ni a la oposición ni a los socios del Gobierno les basta con que sea el ministro de Exteriores el que dé explicaciones. Querían que las diera el presidente del Gobierno hoy mismo en un pleno dedicado exclusivamente a ese asunto, pero no ha sido posible porque el Partido Socialista lo ha impedido. Para cambiar el orden del día de un pleno que ya está fijado hace falta unanimidad, y esa unanimidad no ha sido posible porque los socialistas no están en ello. Así que todos van a tener que conformarse con lo que diga el ministro de Exteriores esta tarde en comisión, o lo que diga Pedro Sánchez en un pleno la semana que viene, pero no en un pleno monográfico, porque el presidente ha pedido comparecer para hablar de muchas otras cosas, entre ellas esa cumbre europea de mañana y pasado de la que hablabais, o de las medidas económicas para frenar el impacto de la guerra en nuestra economía. La oposición dice que esta es una argucia parlamentaria para diluir el problema, para no dar explicaciones sobre un giro en política exterior que, según el Partido Popular, es temerario e inadmisible, según los socios del Gobierno, un giro en la posición del Partido Socialista, un giro hacia la derecha. Hemos escuchado esta misma mañana a la líder del Podemos, Ione Belarra, diciendo en el pasillo que el PSOE tiene que dar explicaciones. Los socialistas dicen que no hay tal giro, que no hay novedad, que este acercamiento a Marruecos se basa además en las decisiones de Naciones Unidas. Construir una nueva relación es lo que le pide Pedro Sánchez al rey de Marruecos. Lo hace en una carta fechada el 14 de marzo, 4 días antes de que la Casa Real marroquí la hiciera pública parcialmente el pasado viernes. Fue así como se pactó. En esa misiva que publica hoy El País, el presidente del gobierno pide a Mohamed VI evitar cualquier acción unilateral para evitar futuras crisis. Y la clave está aquí, donde el gobierno respalda la propuesta presentada por Marruecos en 2007. La califica de seria, creíble y realista.
y la ha vuelto a defender Álvarez. La postura de España está en el marco de Naciones Unidas. Ha sido en el Senado donde se ha escenificado la soledad del PSOE en esta cuestión, también en el Congreso, con misma imagen. Banderas en apoyo al pueblo saharaui, con Unidas Podemos mostrando su enfado. Nuestro grupo defiende aquí y ahora el legítimo derecho de este pueblo a un referéndum. Nueva herida en la coalición que Vox aprovecha. Tremendamente revolucionarios exhibiendo sus banderas. ¿Quién fuera miembro del Gobierno de España para poder dimitir y hacer caer al Gobierno que unilateralmente ha modificado la postura de España sobre el Sáhara Occidental? Sánchez comparecerá el próximo miércoles en el Congreso, aunque no será en un pleno monográfico como le pedía la oposición. Lo afean PP y Ciudadanos. ¿Cuál es el acuerdo? Que nos hayamos enterado de que existe por el rey de Marruecos. Esto es inaceptable para la sociedad española. Que no nos haga trampas. No vale incorporar este tema a esa comparecencia obligatoria que el señor Sánchez tiene que hacer después de los consejos europeos, donde todo se mezcla. También muy duros los socios de investidura. En referencia a Podemos, Rufián se pregunta: ¿cómo pueden llegar a ser más útiles a partir de ahora? ¿Fuera o dentro del Gobierno? Ni se ha contado con el bloque progresista que sostiene al Gobierno. No está cuidando esta mayoría parlamentaria. Se le va la legislatura de las manos. Álvarez explicará esta tarde en el Congreso la posición del Gobierno. Bueno, varias cosas sobre esto. Vemos también otra vez, ¿no?, las críticas del bloque de investidura de los socios de gobierno a la parte socialista del gobierno. Y después ayer, en la mesa de ayer de análisis, estuvimos 3 horas pidiendo la carta. Por fin. Ya se ha hecho pública a través del país, sí, la carta. Vamos a ver, aquí lo que hace falta es información. Nos falta muchísima información sobre lo que ha pasado con Marruecos. Es verdad que sorprende que en un cambio en la política internacional, en la política exterior respecto al Magreb, o respecto a Marruecos, o respecto al Sáhara, nos enteremos por el rey de Marruecos con unos extractos que él convenientemente ha elegido para defender su posición. Por lo tanto, bienvenida la carta. Ya la tenemos y ahora podemos analizar lo que dice. Para mí hay 2 claves. 1, no hay ninguna referencia a Ceuta y Melilla, eso es importante. Y 2, sí hay una referencia a la ONU. Lo que pasa es que no se explica si con derecho de autodeterminación o sin derecho de autodeterminación, que es la clave de bóveda de la solución para el Sáhara. Por lo tanto, yo espero que hoy el ministro de Asuntos Exteriores explique con detalle cuál es esa nueva etapa que él mismo anunció y en qué se basa respecto a Ceuta y Melilla, respecto a la migración, respecto al Sáhara, y que el presidente del Gobierno convoque o acuda al Parlamento para hablar en un pleno monográfico sobre este tema. La política exterior española en relación con el Magreb es fundamental. Es algo que él debería haber al menos informado a la oposición, por supuesto a sus socios de gobierno, pero es una posición exterior muy relevante, por lo tanto exige de la máxima atención y de la máxima dedicación del gobierno. Pero si ni siquiera se ponen de acuerdo en decirnos si hablaron con Argelia, bueno, cuándo, cómo por eso y falta en información. qué momento, claro. ¿no? Que decías que había que ponerse de acuerdo y has dado una lista larguísima, ya, o sea, ¿no? de Argelia otro añadido. hablar. O sea, yo creo que esto es evidentemente uno de los temas más fuertes de la legislatura, un encargo que le cayó a Álvarez cuando tomó las riendas del área de exteriores, una decisión muy delicada, que es verdad, cuando dicen que no ha habido un cambio radical. Bueno, entiendo que lo que quieren decir es que ya se había puesto sobre la mesa de la política española un posible viraje. Lo que es verdad es que quien lo ha acabado implementando ha sido el gobierno de Pedro Sánchez y, por lo que sabemos, haciendo uso de esa potestad que tiene de decidir unilateralmente la política exterior sin ni siquiera comunicar también previamente a la parte morada del gobierno lo que estaba haciendo, entre otras cosas porque sabía cuál iba a ser la reacción. ¿Qué consecuencias tiene esto? De momento es un preacuerdo entre los dos estados, los dos países afectados, pero hasta ahí. Porque esto tiene que implicar también, la aceptación de los saharauis. Estamos diciendo además que tiene que ser en el marco de la ONU. Entonces, lo que ha hecho España en el marco de la ONU es aceptar o avalar la propuesta que Marruecos hizo en el marco de la ONU. Es lo que ha hecho. Entonces, claro, no se ha salido del marco de la ONU, pero ha tomado partido en el marco de la considera de una la acción ONU. buena, creo que dice, ¿no? Una buena opción. Es un viraje
es un viraje muy importante porque sabemos que Francia está en la misma posición y porque sabemos también que Estados Unidos está en la misma posición y que además 10 días antes prácticamente de que se conociese este acuerdo, la número 2 de la diplomacia estadounidense había estado por aquí, había estado en Marruecos, se había hecho un anuncio que va exactamente en la misma línea que va la carta que hoy se ha hecho pública, ¿no? Entonces, bueno, las casualidades normalmente no existen. Y menos en diplomacia. Yo creo que es importante saber por qué se hacen las cosas y efectivamente nos falta información, pero creo que es bastante fácil intuir por qué se hacen en este caso. Es decir, yo creo que España tenía que cerrar el conflicto que tenía con Marruecos, que era urgente, porque si aquí estamos sufriendo las consecuencias de la inflación, no podemos imaginarnos cuáles son las consecuencias de la inflación en África, y que va a haber una presión migratoria de África hacia Europa. Vamos, creo que es bastante fácil de prever y que va a ser complicada también. Si Marruecos actúa como ha avisado que iba a actuar en las últimas semanas, es decir, dejando vía libre a que se pase la valla. Bueno, pues eso pasó hace 2 semanas en Melilla. No con pocas personas, sino con miles de personas. Yo creo que los conflictos iban a ser bastante más potentes. Entonces, me sorprende la beligerancia de la oposición, en este caso, de Ciudadanos y del Partido Popular, porque yo creo que se quejan por una cuestión de forma, pero no de fondo. Entonces, claro, Te preguntas sobre el fondo y no te contestan demasiado ahora mismo. vehemente para lo que es, porque además es que, en fin, en esta posición se está alineando, o sea, entiendo el enfado de Unidas Podemos, es una cuestión casi de principios, ¿no? Pero en esta posición se está alineando ahora mismo, como bien decía Gemma, Francia, Estados Unidos, Alemania. Y eso va a conllevar, es decir, el conflicto con el pueblo saharaui no se ha acabado, ni muchísimo menos. Esto va a llevar mucho tiempo, pero soluciona un problema urgente que sí que tenemos y que teníamos que resolver. Yo creo que es obvio, que las relaciones con Marruecos había que reconducirlas por razones obvias y que al final los chantajes se pagan y para nuestra desgracia, por desgracia o por suerte, tenemos que llevarnos bien con Marruecos por muchos motivos. Ahora, cerrar una crisis diplomática abriendo otra es cuanto menos una pequeña torpeza. Por lo que se quejan los partidos al margen de Podemos es porque este tipo de decisiones de alguna manera se comunican, de alguna manera se consensúan, de alguna manera se explican. Si quieres, explica, que nos quedamos simplemente con ese verbo. Y no se toman sin anestesia previa, de una manera cuanto menos rara, con un comunicado del que solamente se extrae una parte, del que luego contesta el gobierno español. Yo creo que lo que ha faltado, o lo que hay, sobre todo, es una gran torpeza diplomática. En un momento, además, en el que Argelia también tiene lazos económicos con España, puesto que dependemos de su gas. Nada indica que no vayan a dejar de suministrarnos gas. Tendrían que renunciar a la mitad de su PIB. Pero sí puede indicar, Lola, que puedan tomar acuerdos estratégicos con otros países para suministrarles. No, lo que puede provocar esa es un aumento del gas. precio. Claro, ya tenemos bastante. Claro. Y entonces, hagamos las cosas bien por una vez en la vida, no hagamos lo que pasa las es que en este caso, a matacaballo, pero es difícil de compaginar las dos cosas. De una manera oculta, de una manera... Estoy de acuerdo en las formas, pero era bastante difícil resolver el conflicto de Marruecos sin molestar a Argelia. Entre el negro y el blanco... Os voy a pedir un momento, Juan, y saludo a nuestro siguiente invitado. Respecto al fondo, sí hay una cuestión importante respecto al fondo, es que si España se posiciona del lado marroquí en el tema del Sáhara, Marruecos consigue una reivindicación histórica. Por eso yo decía que es importante que en la carta no haya ninguna referencia expresa a Ceuta y Melilla, que es la siguiente reivindicación histórica de Marruecos respecto a España. Pero Marruecos no consigue nada de momento más que el apoyo de España, que es muy importante por todo lo que habéis explicado. Es muy importante porque la ola internacional va en esa dirección. En el corto plazo. Desde el tuit de Donald Trump. No sabemos ni lo que consigue Marruecos ni lo que cede España, no sabemos, en esto no sabemos nada. Bueno, pues hoy el presidente del Gobierno ha dicho hace un momento que él valoraría, ¿no?, o que comentaría este asunto en el Congreso la semana que viene, el día 30, pero igual tendrá una oportunidad antes porque hoy está en Ceuta y Melilla, hoy visita las 2 ciudades autónomas, tiene previsto ahí dar algún discurso, o sea que a lo mejor sí que habrá alguna referencia, ¿no?, sin preguntas, pero referencia a lo que ha dado de sí este acuerdo. Saludo a Juan Jesús Vivas, que es el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, usted está satisfecho, ¿no?, con lo que conocemos de ese acuerdo entre Marruecos y España. Bueno, mire, yo el pasado viernes recibí la llamada del ministro Álvarez y el ministro Álvarez me comunicó que en esta nueva etapa que se abría de las relaciones con Marruecos, Ceuta saldría beneficiada de la misma en un aspecto fundamental, y es el respeto por parte de Marruecos de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Esto en el comunicado que hizo en su momento la Casa Real marroquí y en la carta que hoy hemos conocido en su totalidad por parte del presidente del Gobierno se hace constar de una manera expresa, porque al decirse que los dos países respetarán de manera recíproca la integridad territorial de los mismos, tenemos que entender que ahí está incluida la integridad territorial de nuestras dos ciudades autónomas. Es algo absolutamente indiscutible, porque Ceuta es España desde el punto de vista jurídico, está en la Constitución, está en nuestro Estatuto de Autonomía, está en el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, lo avala la historia y lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes, cualquiera que sea su credo, raza u origen. Por tanto, esta nueva etapa supone un refrendo de nuestra españolidad, y en todas aquellas iniciativas que el Gobierno de la Nación lleve a cabo para fortalecer nuestra irrenunciable españolidad, todas esas iniciativas, como digo, tendrán el respaldo del Gobierno de la ciudad, sea cual sea el color político del Gobierno de la Nación. Por tanto, una valoración positiva que hice el viernes y que hoy vuelvo a repetir. Dice que le llamó el ministro Álvarez, no sé si cuando ya se conocía, cuando había filtrado la carta a Marruecos, o si usted, ni que sea por un resquicio, había tenido noticia de que se estaba pactando, ¿no?, este nuevo marco antes. Bueno, yo desde que el ministro Álvarez accede al Ministerio me pone en conocimiento que tiene como objetivo restablecer la confianza y las relaciones entre nuestros dos países. Evidentemente no conozco los pormenores de en qué consistían las conversaciones que estaba manteniendo con Marruecos, ni mucho menos en relación con el asunto del Sáhara. Lo que sí entendí que ese restablecimiento de la confianza era positivo para nuestros dos países y en particularmente positivo para Ceuta. Primero, por lo que le he dicho, lo que significa de respeto a nuestra integridad territorial, y en segundo, para evitar episodios tan duros, tan difíciles, como lo que en esta ciudad vivimos los días 17 y 18 del pasado mes de mayo, cuando tuvimos el arma en vilo, cuando la atmósfera de Ceuta se embargó de angustia, de inquietud, la sensación de estar al borde del abismo, con una llegada a Ceuta de más de 12.000 personas. Evidentemente, todo lo que signifique evitar comportamientos unilaterales como este, todo lo que signifique reforzar nuestra integridad, todo lo que signifique dar pasos en la línea de la estabilidad, del progreso y del bienestar de Ceuta, son cuestiones bien recibidas en nuestra ciudad. Como digo, las buenas relaciones con Marruecos son un complemento. El fundamento, lo principal, la garantía, está en la que ofrece el Estado. Y esta es en la que los ceutíes confiamos absolutamente, y esa garantía que ofrece el Estado de nuestra estabilidad, de nuestra seguridad, de nuestra integridad, se debe traducir en confianza para construir ese futuro de bienestar y de prosperidad que los ceutíes merecen. Por ir a cosas prácticas, no sé si usted espera que ya con este acuerdo, que bueno, tiene que acabar de rubricarse, ¿no?, se pueda reabrir la frontera que lleva un tiempo larguísimo cerrada. Lo que yo le decía antes también era práctico y fundamental. Pero si me pregunta por la frontera, yo no tengo ninguna previsión respecto de su reapertura. Lo que sí le comuniqué al ministro Álvarez y hoy hago público es que creo que la frontera se debe de reaperturar cuando esté en condiciones de ser reaperturada. Con esto quiero decir que cuando la frontera se cerró, había situaciones que daban a entender que el funcionamiento en algunos momentos era caótico. Creo que a eso no tenemos que volver. Creo que se tienen que culminar las obras de infraestructura que se están llevando a cabo en la misma, se tiene que poner en marcha el proyecto de frontera inteligente, y al mismo tiempo, en este nuevo clima de entendimiento, de colaboración y de diálogo de nuestros dos países, pues se tiene que colaborar mutuamente para que el tránsito de personas
zona sea ordenado, haya un control eficaz de la inmigración irregular y al mismo tiempo se facilite el desarrollo del turismo en ambos lados. Usted es del Partido Popular, no sé si entiende que su partido a nivel nacional esté siendo crítico con este acuerdo, sobre todo por la falta de transparencia, ¿no? Acusan al presidente del gobierno de falta de transparencia antes, mientras se negociaba y ahora. Bueno, mire, yo creo que no hay contradicción entre la valoración positiva que yo estoy haciendo durante todos estos días y la posición que ha adoptado el Partido Popular. Me remito a lo manifestado el sábado pasado por Alberto Núñez Feijóo, el futuro presidente del partido y una persona de extraordinaria solvencia y buen amigo de Ceuta. Lo que el señor Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, manifestó es que se trata, hablando del Sáhara, se trata de un asunto de Estado y que como tal asunto de Estado, el Partido Popular está dispuesto a dialogar y a acordar. Estableció las condiciones en las que se tenía que producir ese diálogo y ese acuerdo y me parece recordar que estas condiciones era que se compartiera la información disponible, que hubiera lealtad recíproca y al mismo tiempo que hubiera transparencia. Me parece que está manifestando disposición para dialogar respecto de un asunto de Estado y está poniendo unos requisitos que me parecen absolutamente legítimos y razonables y responsables. Por otra parte, aprovechó también esas declaraciones para poner de manifiesto el compromiso inequívoco y irrenunciable del Partido Popular en la defensa de la soberanía y la integridad territorial de nuestras dos ciudades autónomas. Pues, presidente, estaremos atentos hoy de las dos visitas de Pedro Sánchez a Ceuta, primero a mediodía y ya por la tarde, a primera de la tarde. Una visita importante porque el presidente del Gobierno cuando viene a Ceuta viene a su casa y para nosotros, para todos los ceutíes, es un motivo de satisfacción. Pues un abrazo muy grande. Igualmente. No sé si queréis destacar alguna cosita de lo que ha dicho el... Muy interesante lo que ha dicho, porque esto revela que en Ceuta y Melilla lo que necesitan en este momento concreto es que la presión migratoria baje, y eso es un alivio importante. Por lo tanto, es una buena noticia que el presidente de Ceuta, en este caso, y creo que en Melilla las cosas van más o menos parecidas, esté más tranquilo, porque realmente la presión a la que estaban sometidas las dos ciudades autónomas, no solo por la inmigración, sino por el cierre de fronteras, era bastante grave. Y claro, el cierre de fronteras ha distorsionado, lleva ya más de 2 años, ¿no?, totalmente la vida cotidiana de ambas ciudades. Exacto. Por los dos lados, sobre todo por mucha gente de Marruecos que entraba y salía todos los días a trabajar, incluso a escolarizarse en centros de las dos ciudades. Para mí es una buenísima noticia que haya políticos en España que sepan dejar el argumentario de los partidos al lado y que en un momento dado se pongan del lado de lo que considera que son los intereses de la población que representan. Eso me parece de verdad algo muy loable en estos tiempos. Aparte del ejemplo que supone que una ciudad de 80.000 habitantes haya recibido a miles de personas de golpe, las haya mantenido porque no ha recibido... Sin una explosión... 14 millones de euros... cuando ya pasaron 6 meses, o sea, que también... Se tuvo que gestionar una tensión muy fuerte en ese momento. Y sin lo que ha ocurrido en otras zonas de Europa, con ejemplos que no es el momento de recordar, pero que dan lugares a episodios totalmente condenables. Y sin embargo, se ha aguantado una decir que Ceuta lo ha pasado especialmente mal. Su presidente nos lo dice a todos cada vez que tiene oportunidad de lo que supuso aquella avalancha de gente que no tenía dónde dormir, dónde hacer sus necesidades, en fin, dónde repostar, dónde reponer fuerzas. Él lo ha pasado muy mal y si lo que había en el horizonte eran acciones similares, pues evidentemente siente el alivio lógico en el presidente de su ciudad, de su comunidad. Que tengáis un feliz miércoles. Igualmente, Marc. Con Martín para que nos cuente la previsión meteorológica de hoy y de mañana. Marc, Día Meteorológico Mundial hoy, que estamos los meteorólogos... Hay que celebrarlo. Celebrándolo con mucha lluvia en España, que nos hace muchísima falta. Lluvia que en algunos casos sí que está cayendo excesivamente intensa, os voy a decir exactamente en dónde, pero lo bonito es ver el radar lleno de estas manchas azules y verdosas que reflejan esa precipitación que está siendo sin duda generosa y que va a continuar, que esa es la gran noticia también a lo largo de esta semana. Pero atención, porque hay varias zonas en las cuales la lluvia va a
ser especialmente intensa y puede dar lugar a inundaciones, a desbordamientos, como pasó ayer y antes de ayer en la Comunidad Valenciana. Ahora mismo Málaga recibe lluvias muy intensas, también Sevilla, Córdoba, en Huelva, en la zona más occidental, y también, atención, Almería, Murcia y otras zonas del sureste peninsular, en donde se están extendiendo las precipitaciones. Para que os hagáis una idea, en la Sierra Bermeja, en los Reales de Sierra Bermeja, al norte de Estepona, han caído 145 litros por metro cuadrado ya, en Estepona 28, Benajavís 34, en Jimena de la Frontera, en Cádiz, 40 litros, y en el embalse de Guadarranque, también un poco al sur de Jimena de la Frontera, 61 litros. 20 litros en Melilla, hay aviso también, veremos luego en Ceuta por lluvias, 30 litros en Cuevas de la Almanzora, en la parte más oriental de Almería, y 28 en Águilas. Esas zonas son las que van a seguir recibiendo fuertes precipitaciones. Y también Ayamonte, en Huelva, como os decía, 29 litros, en Galicia también llueve, aquí son datos un poco más discretos, pero también llegan las precipitaciones. Y con la calima por el medio, algunas de esas lluvias que se van a producir, sobre todo en Andalucía y Comunidad Valenciana y Murcia, serán en forma de barro, serán en forma arrastrando ese barro, ese polvo en suspensión que está flotando, que llega desde el continente africano. Esta es la acumulación para todo el día, muy importante, atención, Andalucía y Murcia fundamentalmente, y de hecho, como os decía, aviso naranja Málaga y en la parte oriental de Almería por esas lluvias muy fuertes, amarillo en el suroeste, también por tormentas de Andalucía, amarillo en Murcia, Comunidad Valenciana, sur de Aragón, Tarragona, y aviso por nevadas, norte de Cáceres, sur de Ávila y también en Teruel, por acumulaciones de nieve. Las cotas en general relativamente altas, pero por ejemplo por encima de 1.500 metros se podrían acumular 25 centímetros. Esto es una grandísima noticia también, sin duda. El día más seco en el Cantábrico, de hecho soleado incluso, con vientos del sur fuertes y vientos del este que soplan con fuerza también en el resto de España, y avisos amarillos en Castilla-La Mancha, en Navarra y en Málaga, y aviso por oleaje en el Mediterráneo. Las temperaturas prácticamente no cambian, bajan un poco las máximas por la presencia de nubes, pero en todo caso valores muy parecidos a los de ayer, y os muestro el mapa de mañana de precipitación con más calima. El polvo sahariano llegará a más zonas, mañana lloverá barro en muchas zonas de España, del centro y del sur, por lo tanto olvidaos de lavar el coche todavía unos días, esperad que la lluvia lo limpie de cara al fin de semana, y esta es la acumulación de precipitación para la jornada de mañana, que nos vuelve a dejar avisos naranjas en Málaga. Por lo tanto, muchísima atención porque podría haber inundaciones, lo vamos a seguir muy de cerca aquí en el programa. Estamos en directo precisamente en esas zonas, siguiendo la lluvia que cae con fuerza.